Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración técnica. Hoy abordamos un documento esencial, diría yo, para quienes trabajan en el corazón de la industria de procesamiento de hidrocarburos. Ajá. Hablamos de la práctica recomendada API 615, la segunda edición. Es la guía de referencia para seleccionar válvulas. Exacto. Piezas clave en refinerías, petroquímicas, químicas y, bueno, también plantas de GNL. Así es. Y este documento es, en esencia, conocimiento destilado. Reúne décadas de experiencia práctica de fabricantes, contratistas de ingeniería y, muy importante, de los usuarios finales. La gente que está ahí día a día. Exacto, los que operan y mantienen estas válvulas. Su propósito es guiar hacia la elección correcta, para minimizar problemas operativos y, claro, reducir costos de mantenimiento a largo plazo. Y hoy nos enfocaremos en los tipos principales que cubre ASME B16.34 y los estándares API, ¿verdad? Correcto. Compuerta, bola, macho, mariposa, retención y globo. Dejaremos fuera las de control modulante y las de alivio de presión. Esas, bueno, tienen sus propias guías. Entendido. Nuestra misión hoy, entonces, es extraer la sabiduría práctica de esta guía, concentrarnos en los detalles técnicos cruciales que ingenieros y técnicos necesitan dominar para tomar decisiones informadas. Decisiones clave, sí, ya sea en campo o en la oficina de diseño. Ok, vamos a analizar esto a fondo. Pero antes, una advertencia importante que el mismo documento subraya, ¿no? Fundamental. API RP 615 es una guía, no es un código prescriptivo. O sea, no te dice, haz esto sí o sí. La responsabilidad final siempre es de quien la aplica. Hay que usar buen juicio de ingeniería, conocimiento científico y, claro, priorizar la seguridad. Y no reemplaza leyes locales. Para nada. Hay que revisar siempre las regulaciones locales, estatales y federales. API, de hecho, no se hace responsable por cómo se use esta información. Queda claro. Empecemos por lo básico. ¿Para qué sirve una válvula en una planta? ¿Cuál es su trabajo? Bueno, la guía API RP 615 las agrupa por función principal. Primero, la más obvia, detener completamente el flujo. Esas son las válvulas de bloqueo o aislamiento. Ok. Segundo, prevenir que el flujo vaya en la dirección incorrecta. Para eso están las válvulas de retención o check valves. Ajá. Y tercero, aunque no es su función primordial de control fino, digamos, regular o estrangular el flujo, como pueden hacer las válvulas de globo. Y al momento de elegir una, ¿cuáles son esos factores críticos? Esos que un ingeniero no puede pasar por alto. Mencionas la sección 3.3. Son varios y cada uno pesa mucho. Primero, lo obvio. La clase de presión y el tamaño nominal que dicta la tubería. Lo básico. Exacto. Luego, el tipo de servicio. ¿El fluido es limpio o trae sólidos que puedan erosionar o atascar? Ahí hablamos de servicio sucio o abrasivo. ¿Es corrosivo? Esto nos lleva directo a los materiales de construcción. Claro, el cuerpo y también las partes internas. El trim, ¿no? El trim, sí, lo que toca el fluido. Y hay que definir qué nivel de fuga es aceptable. No es lo mismo una línea del agua que una de, no sé, gas tóxico. Lógico. Y finalmente considerar características especiales. ¿Necesita pasar una prueba de fuego? ¿Puede atrapar presión en su cavidad y necesita venteo? ¿Cuánta caída de presión puedo permitir? ¿Con qué frecuencia va a operar? Ignorar cualquiera de estos, bueno, puede llevar a fallas prematuras o condiciones inseguras. Profundicemos en algunos términos que definen esos servicios. Mencionaste servicio abrasivo y sucio. ¿Qué implican exactamente? Correcto. Servicio abrasivo son partículas duras en el fluido. Imagina óxido, arena, finos de catalizador. Cosas que literalmente desgastan el metal por erosión. Como un lijado constante por dentro. Exactamente. Servicio sucio, en cambio, se refiere más a sólidos suspendidos que quizá no erosionen tanto, pero pueden acumularse. Y esa acumulación puede impedir que la válvula cierre bien o que funcione correctamente. Ok. Y emisiones fugitivas. Suena importante hoy en día. Lo es, y mucho. Son esas pequeñas fugas de compuestos orgánicos volátiles, los VOCs, a la atmósfera. Usualmente se escapan por el sello del vástago. Es un tema ambiental y de seguridad cada vez más regulado. Hay normas específicas para limitarlas. Y el servicio agrio. Ese es un clásico en nuestra industria. Un clásico peligroso si no se maneja bien. Servicio agrio H2S, húmedo, significa presencia de sulfuro de hidrógeno, H2S, con agua líquida.
Esta combinación puede causar fragilización en aceros comunes, lo que se llama sulfide stress cracking. Puede llevar a roturas súbitas. Entonces exige materiales especiales. Exacto. Materiales que cumplan normativas como NACE MR0103 con controles de dureza muy estrictos. ¿Y el criogénico? Ese nos lleva al otro extremo de la temperatura. Temperaturas bajísimas, como en plantas de GNL. Requiere diseños especiales que eviten problemas como la fragilización de los materiales por el frío o el congelamiento de los actuadores o el volante. Muy claro. Hablemos ahora de las válvulas diseñadas para la función más básica, detener el flujo. Las de bloqueo. ¿Cuál es la más tradicional? Sin duda, la válvula de compuerta. Su mecanismo es simple. Una compuerta, como una pequeña guillotina, se mueve perpendicular al flujo para abrir o cerrar el paso. Entendido. Un punto crucial aquí. Están diseñadas para estar totalmente abiertas o totalmente cerradas. No son buenas para regular o estrangular el flujo. ¿Por qué no? Porque si la dejas parcialmente abierta, el flujo a alta velocidad pasando por esa pequeña abertura genera mucha turbulencia y vibración. Eso desgasta rapidísimo el asiento y la compuerta. Entiendo que hay diferentes estándares API para ellas según la aplicación. Sí, principalmente 3 para nuestra industria de proceso. Primero, el estándar API 600. Es como el caballo de batalla para refinerías y plantas químicas. Cubre tamaños medianos a grandes, digamos NPS 1 en adelante, y altas presiones, clase 150 hasta 2500. Robusta, entonces. Muy robusta. Su característica distintiva es un diseño con paredes más gruesas que el mínimo que pide ASME B16.34. Ese espesor extra da un margen adicional contra la corrosión y soporta mejor las cargas de la tubería. ¿Y la compuerta en sí? Puede ser una compuerta sólida o una flexible. La flexible tiene unos cortes que le dan cierta, flexibilidad. Esto le permite adaptarse mejor a pequeñas desalineaciones del asiento y maneja mejor la expansión térmica. Reduce el riesgo de que se atasque, sobre todo en caliente. Interesante. ¿Y el siguiente estándar? Luego está API 602. Este se enfoca en tamaños pequeños, típicamente hasta 2 pulgadas, aunque la norma cubre hasta NPS 4. Lo más común es verlas de media a 2 pulgadas, usualmente clase 800, con conexiones roscadas o para soldar encajes, socket weld. Pequeñas pero fuertes. Sí, son compactas, casi siempre de cuerpo forjado, muy comunes en líneas de drenaje, venteo, toma de muestras, instrumentos, ese tipo de servicio. ¿Y API 603? Mencionaste que era una alternativa. Exacto. API 603 es una alternativa más ligera y, por lo general, más económica que la API 600. Está pensada específicamente para servicios corrosivos, donde se usa acero inoxidable o aleaciones de níquel. ¿Más ligera por qué? Porque su espesor de pared es más delgado, similar al mínimo de ASMB 16.34. No tiene ese extra del API 600. Aquí hay que prestar atención a un fenómeno llamado galling o gripado. Ocurre cuando dos superficies metálicas similares, como el acero inoxidable, se deslizan bajo presión y tienden a soldarse microscópicamente. ¿Y cómo se evita? Se puede usar un recubrimiento duro, lo que llamamos hard facing, en las caras de asiento, o usar materiales con diferente dureza. Mencionaste también un diseño de bonete especial para alta presión. Sí, las de bonete sello a presión o Pressure Seal Bonnets. Están cubiertas por MSS SP-144. Se usan en clases 600 y superiores y son muy comunes en servicios de hidrógeno a alta temperatura. ¿Cómo funcionan? En lugar de tener una gran brida con muchos pernos para sellar la unión entre el cuerpo y el bonete, usan la propia presión del fluido para empujar un anillo de sello contra el cuerpo y el bonete. Ingenioso. Sí, ahorra peso y elimina un punto potencial de fuga, que es esa junta grande, pero requiere personal especializado para su mantenimiento. No es tan sencillo como cambiar una junta embridada. Y no se recomiendan para fluidos muy corrosivos. ¿Algún consejo práctico sobre su instalación? ¿Algo que el personal de campo deba tener en cuenta con las compuertas? La orientación. Es clave sobre todo en compuertas grandes. Si se instalan con el vástago horizontal o inclinado, la compuerta puede salirse de sus guías internas o incluso atascarse al cerrar. ¿Y si está vertical? Si está vertical con el vástago hacia arriba, es la posición ideal. Pero si por alguna razón se instala con el vástago vertical hacia abajo, la suciedad del fluido tiende a acumularse en el fondo del cuerpo, justo donde sella la compuerta.
Eso puede impedir el cierre completo. Una conexión de purga en el punto bajo del cuerpo puede ser muy útil para limpiar esos sedimentos periódicamente. Buen punto práctico. Si la compuerta es el clásico, ¿cuál es la alternativa moderna de bloqueo rápido? Esa sería la válvula de bola, cubierta por API 608. Son de cuarto de vuelta. Un giro de 90 grados del vástago la lleva de totalmente abierta a totalmente cerrada. Mucho más rápido que una compuerta. Definitivamente, son ideales para operación on-off, frecuente o rápida. ¿Y qué tipos principales encontramos? Hay dos diseños básicos en cuanto a cómo se soporta la bola. La bola flotante, donde la bola no está fija, sino que es empujada por la presión del fluido aguas arriba contra el asiento aguas abajo para lograr el sello. Es el diseño más simple y común en tamaños y presiones moderadas. ¿Y la otra? Para condiciones más exigentes, mayor tamaño o presión, se usa la bola montada en muñón, o tranion. Aquí, la bola tiene unos ejes, unos muñones, que la soportan. Entonces la bola no se mueve con la presión. Son los asientos los que se mueven contra la bola, empujados por resortes y ayudados por la presión del fluido. ¿Qué ventaja tiene eso? Reduce muchísimo el torque necesario para operar la válvula, especialmente a alta presión. Permite manejar condiciones más severas. ¿Y los asientos son siempre iguales? ¿Mencionaste blandos y metálicos antes? No es una elección crítica. Los asientos blandos están hechos de polímeros como PTFE, RTFE. Su gran ventaja es que ofrecen un cierre muy hermético, prácticamente cero fugas. Son ideales para aislamiento total, pero tienen limitaciones de temperatura y a veces de resistencia química. ¿Y los metálicos? Los asientos metálicos se usan cuando la temperatura es muy alta, la presión es muy elevada o si hay sólidos abrasivos en el fluido que destruirían un asiento blando. Usualmente llevan recubrimientos duros, como carbulo de cromo o tungsteno, para resistir el desgaste. ¿Sellan igual de bien? Generalmente no logran el cero fuga de un asiento blando. Suelen tener una pequeña tasa de fuga admisible según el estándar de prueba. Y otra cosa, requieren más torque para operar. No es raro necesitar un reductor de engranajes o un actuador, incluso en tamaños no tan grandes, digamos a partir de 3 o 4 pulgadas, si son de asiento metálico. Mencionaste la prueba de fuego antes. ¿Es relevante para las válvulas de bola? Absolutamente. En servicios con fluidos inflamables es muy común, casi estándar diría, especificar que sean fire tested según API 607. ¿Qué asegura esa prueba? Simula las condiciones de un incendio. La prueba verifica que, incluso si las partes blandas, como los asientos blandos o sellos, se queman o degradan por el calor, la válvula mantenga una fuga controlada, tanto a través del asiento como hacia el exterior, por el vástago o juntas. El objetivo es mantener la integridad del sistema el mayor tiempo posible durante un incendio. ¿Alguna otra variante de válvula de bola a destacar? Algo menos común, quizás. Sí, existe un diseño interesante, la válvula de bola de vástago ascendente. No es muy común, pero resuelve problemas específicos. Aquí, el vástago no solo gira 90 grados, sino que también se eleva un poco al final del giro, como en una válvula de globo. ¿Y eso para qué? Al elevarse, separa la bola del asiento antes de empezar a girar. Y al cerrar, primero gira y luego baja para acuñar mecánicamente la bola contra un único asiento. Esto evita la fricción entre bola y asiento durante la operación. Se usa en aplicaciones que requieren cero desgaste por rozamiento o que manejan sólidos que podrían atascar una bola convencional. Piensa en lechos de tamiz molecular, algunos servicios con catalizadores. Interesante. ¿Qué otras opciones de cuarto de vuelta existen para bloqueo, además de la bola? También usa la válvula de macho, plug valve, cubierta por API 599. Usa un obturador que es como un cono o cilindro truncado, el macho, que gira dentro del cuerpo de la válvula. ¿Y cuáles son sus puntos fuertes? Son conocidas por su robustez y buen desempeño en servicios difíciles. Piensa en fluidos corrosivos, erosivos o que contienen sólidos. Esto es gracias a su gran área de sellado y a que el mecanismo de cierre suele estar bastante protegido del flujo directo cuando está abierta. ¿Y cómo logran el sellado? ¿Hay diferentes tipos? Sí, hay dos tipos principales. Las lubricadas, que dependen de una película de grasa especial. Hay que inyectarla periódicamente entre el macho y el cuerpo. Esa grasa sella los pequeños espacios y reduce la fricción. Requieren mantenimiento, entonces. Sí, relubricación periódica. La otra opción son las no lubricadas.
Estas usan una camisa de material polimérico, como PTFE, que recubre el cuerpo por dentro y sella contra el macho. También hay diseños no lubricados con asientos metálicos para alta temperatura. Un punto clave con estas. Siempre verificar los límites de presión y temperatura, PT. Los lubricantes o las camisas no metálicas tienen restricciones. La norma API 599 exige que estos componentes funcionen como mínimo entre -29 grados centígrados y 107 grados centígrados, pero cada diseño tendrá su rango específico. Hay que mirarlo en la placa de la válvula o la hoja de datos. Y para completar el panorama de bloqueo, ¿qué hay de las válvulas de mariposa? Son muy usadas también. Las válvulas de mariposa API 609, sí. Otra opción de cuarto de vuelta. Se caracterizan por un disco que gira dentro del cuerpo, como una mariposa, abriendo y cerrando sus alas. Son compactas, ligeras y, por lo general, más económicas que otros tipos, especialmente en diámetros grandes. Pero hay diferentes categorías, ¿verdad? Correcto. API 609 las divide en categoría A y categoría B. La categoría A es el diseño más simple. El disco es concéntrico, o sea, el eje de giro pasa por el centro del disco y del cuerpo, y el sello se logra con un asiento elástico, resiliente, que suele estar montado en el cuerpo. ¿Para qué se usan típicamente? Son muy comunes en servicios de baja presión, como agua industrial, aire, lo que llamamos utilities. El sello se logra por la interferencia, la deformación elástica, entre el borde del disco y el asiento. Un detalle. Aplicar más torque una vez que está cerrada no mejora el sello. Sella por posición. Y la categoría B suena a algo más avanzado. La categoría B agrupa los diseños de alto rendimiento. La clave aquí son las excentricidades, los offsets. El eje de giro del disco ya no está en el centro. Puede estar desplazado una o varias veces respecto al centro de la tubería o al plano de sellado. ¿Y por qué hacer eso? ¿Cuál es el objetivo? Minimizar el roce y el desgaste del asiento durante la apertura y el cierre. En la categoría A, el disco roza contra el asiento durante casi todo el recorrido. En la B, gracias a los offsets, el disco se separa del asiento casi inmediatamente al empezar a abrir. Esto permite una vida útil mucho más larga, mejor capacidad de sellado y usar materiales más diversos. ¿Y dentro de esa categoría B, hay diferencias importantes? Sí, principalmente dos tipos basados en los offsets, las de doble offset y las de triple offset. Las de doble offset suelen usar asientos blandos, aunque también las hay metálicas, y todavía sellan principalmente por posición, como las de categoría A, pero con mucho mejor rendimiento y durabilidad. ¿Y las de triple offset? Esas añaden una tercera excentricidad, esta vez en la geometría del ángulo de contacto entre el disco y el asiento. Es un diseño más complejo. Esto permite usar asientos metálicos o laminados, capas de metal y grafito, que logran un cierre hermético, incluso a altas temperaturas y presiones. Son las mariposas de más alto rendimiento. ¿Sellan diferente? Sí, a diferencia de las otras, las triple offset sellan por torque. La fuerza que aplicas al cerrar es crucial para que el anillo del asiento se deforme elásticamente y selle contra el cuerpo. Están disponibles en clases de presión ASME hasta 600. ¿Algún detalle de instalación a tener en cuenta con las mariposas? Algo práctico. Sí, dos cosas importantes. Primero, la orientación preferida es con el vástago horizontal. Si se instala vertical, la suciedad o los residuos del fluido pueden acumularse en el cojinete inferior del vástago y causar problemas. Entendido. ¿Y la segunda? Ojo con el disco al abrir. En posición totalmente abierta, el borde del disco puede sobresalir un poquito más allá de las caras de la válvula. Esto es crítico si la tubería justo aguas abajo tiene algún revestimiento interno, como goma o PTFE. El disco podría chocar y dañar ese revestimiento al abrir completamente. Hay que verificar las dimensiones. Perfecto. Dejemos el bloqueo y pensemos ahora en la dirección del flujo. ¿Qué usamos para asegurar que solo vaya en un sentido, para evitar el retorno? Ahí entran las válvulas de retención, o check valves. Su función es esa: prevenir el flujo inverso automáticamente, sin necesidad de que nadie las opere. Son cruciales para proteger equipos como bombas o compresores. Si el flujo se invierte, podría dañarlos seriamente. Suena simple en concepto, pero ¿dónde está la complejidad en la práctica? La complejidad está en la selección y el dimensionamiento correctos. Este es un punto crítico. Si la válvula es demasiado grande para el flujo normal que va a pasar por ella, o si el flujo es muy bajo o pulsante como la descarga de un compresor reciprocante,
El disco puede no abrirse completamente, se queda como chapaleando, abriendo y cerrando erráticamente. Eso causa un desgaste rapidísimo del disco y del asiento y puede llevar a la falla de la válvula en poco tiempo. Entonces, ¿no siempre más grande es mejor? Definitivamente no en válvulas de retención. Hay que dimensionarlas para el flujo real. Y también es recomendable no instalarlas inmediatamente después de codos, reducciones o la descarga de bombas donde el flujo es muy turbulento. Esa turbulencia también puede causar el chapaleo. ¿Cómo funcionan y qué tipos principales existen según los estándares API? Cierran por la propia inversión del flujo. A veces, la gravedad ayuda, si están bien orientadas, o llevan un resorte para ayudar al cierre, especialmente en flujo bajo o vertical. La mayoría tiene asiento metálico y no busca un cierre totalmente hermético, aunque hay diseños con asiento blando si se necesita cero fuga. ¿Y los estándares API? API 594 cubre dos grandes grupos. Las tipo A, que son diseños compactos, sin cuerpo propio completo, que se montan entre bridas, tipo wafers o lug. Aquí entran las muy comunes de doble placa, dual plate. Y las tipo B, que son más robustas, con cuerpo completo y bonete apernado, como las de clapeta oscilante Swing Check. Luego, API 602 cubre los tipos pequeños, que pueden ser de pistón, de bola o también de clapeta oscilante. Mencionaste la orientación para las compuertas. ¿También es crítica aquí? Absolutamente crítica. Es fundamental para que funcionen bien. En líneas horizontales. Las de clapeta oscilante Swing Check deben instalarse siempre con la tapa del bonete hacia arriba, para que la gravedad ayude a cerrar. Las de doble placa deben ir con los pines que sujetan las placas en posición vertical. ¿Y en líneas verticales? Sí, el flujo es ascendente. Funcionan bien las de doble placa y las de pistón o bola si tienen resorte para ayudar al cierre. Las de clapeta oscilante se pueden usar, pero la gravedad ayuda menos a cerrar, así que dependen más del flujo inverso. Y la guía es muy clara en desaconsejar explícitamente usar estos tipos API 59602 en líneas con flujo descendente. Simplemente no cerrarían bien o nada. ¿Y qué pasa con esos flujos problemáticos que mencionaste, como los pulsantes de un compresor reciprocante? Ese es un caso clásico donde hay riesgo de golpe de ariete, water hammer. Cuando la válvula cierra bruscamente por la inversión rápida del flujo, puede generar una onda de presión muy fuerte. Para esos casos, se prefieren diseños llamados non-slam, antigolpe. Son válvulas que cierran muy rápido, antes de que el flujo inverso tome velocidad y fuerza. ¿Qué tipo de diseños son esos? Por ejemplo, las de tipo Tobera, nozzle check o las de disco inclinable, tilting disc. Tienen recorridos de cierre muy cortos o elementos de cierre de baja inercia, como las placas ligeras de la doble placa. Cierran casi instantáneamente. Ya vimos bloqueo y antirretorno. ¿Qué hay de la regulación o estrangulación del flujo, cuando necesitas controlar la cantidad que pasa? Para eso, la válvula clásica, la diseñada específicamente para esa función, es la válvula de globo. ¿Por qué es buena para estrangular? Por su diseño interno, el fluido es forzado a cambiar de dirección varias veces al pasar por la válvula y atraviesa un orificio anular entre el disco y el asiento. Lo importante es que el disco se mueve perpendicular al asiento. Esta acción minimiza el desgaste en las superficies de sellado, disco y asiento, durante la estrangulación, a diferencia de lo que pasaría en una compuerta o una bola si intentas usarlas para regular. Usos típicos. Son la opción estándar para los bypass manuales alrededor de las válvulas de control automático. Permiten operar el sistema manualmente si la de control falla o está en mantenimiento. Las pequeñas están cubiertas por API 602 y las más grandes, NPS 2A24, por API 623. ¿Alguna precaución clave al usarlas para estrangular? ¿Mencionaste algo sobre no cerrarlas demasiado? Sí, el intencionamiento vuelve a ser vital aquí. No deben operar continuamente muy cerradas. La guía sugiere evitar operar por debajo del 20% de su carrera total, apertura. ¿Por qué es el límite? Porque a bajas aperturas, la velocidad del fluido a través del pequeño espacio es muy alta y la caída de presión también. Esto genera mucha turbulencia y puede inducir vibraciones severas en el disco y el vástago. Esas vibraciones pueden dañar la válvula rápidamente. Entiendo. ¿Alguna trampa común con las de globo? Una muy frecuente es usar una válvula de globo para el bypass manual del mismo tamaño que la válvula de control principal. Casi siempre, esa válvula de bypass resulta demasiado grande para estrangular los flujos pequeños que a veces se necesitan en operación manual. Operaría en ese rango bajo,
por debajo del 20%, con riesgo de vibración. ¿Qué hacer entonces? Dimensionar el bypass para el rango de flujo que realmente necesita manejar, que suele ser menor que el de la válvula principal. Y si se necesita estrangular caídas de presión muy altas o en condiciones muy severas, quizás una válvula de globo estándar no sea suficiente. Ahí es mejor considerar una válvula diseñada específicamente para control, con internos más robustos. API 623, de hecho, requiere que en válvulas de globo grandes o de alta presión, el disco esté guiado para evitar que vibre o se desvíe lateralmente. La guía también dedica una sección entera a servicios específicos. ¿Podrías destacar algunos ejemplos que ilustren bien cómo la aplicación dicta la válvula? Claro, esto es crucial en la industria de hidrocarburos, HPI, donde los fluidos son muy variados. Por ejemplo, servicio agrio H2S húmedo. Ya lo mencionamos, pero es fundamental. Requiere materiales conformes a NACE MR103, controles estrictos de dureza, tratamientos térmicos específicos, todo para evitar la rotura por sulfide stress cracking. Incluso los pernos de las bridas deben cumplir NACE, y ojo, suelen ser de menor resistencia mecánica que los estándar. Hay que tenerlo en cuenta en los cálculos. Otro ejemplo. Criogénico, como GNL. Necesitan materiales que mantengan su ductilidad a temperaturas de menos 160 grados centígrados o incluso menos. Aceros inoxidables austeníticos son comunes. Y casi siempre llevan un bonete extendido. Es ese cuello largo entre el cuerpo y el volante. ¿Para qué? Para alejar la empaquetadura del vástago de la zona helada. Así sigue sellando bien y evita que el volante se congele y no se pueda operar. Tiene sentido. ¿Qué tal el hidrógeno? Hidrógeno, especialmente a alta temperatura. Es un fluido muy pequeño y puede permearse y difundirse a través del acero y causar fragilización, ataque por hidrógeno. Se requieren materiales específicos según API RP 941. Y si la válvula es de cuerpo fundido, la calidad de la fundición debe ser excepcional, sin microporosidades por donde puede escapar el hidrógeno. ¿Alguno más muy restrictivo? El ácido fluorhídrico HLF es un servicio extremadamente peligroso, corrosivo y tóxico. Usualmente es licenciado, con controles muy estrictos. Requiere válvulas con diseños probados, materiales muy específicos, Monel es un material común para el cuerpo y trim, y un régimen de inspección y prueba súper riguroso. ¿Y el oxígeno? ¿Qué tiene de especial? Oxígeno. El riesgo principal es la ignición. El oxígeno puede reaccionar violentamente con hidrocarburos, incluso pequeñas trazas de grasa o aceite. Por eso, las válvulas para oxígeno deben estar extremadamente limpias, desengrasadas según normas específicas, CGA G4.1 por ejemplo. Se usan materiales compatibles que no se inflamen fácilmente por impacto o velocidad. Bronce, Monel son comunes en internos y lubricantes especiales compatibles con oxígeno. Vemos que el fluido dicta muchísimo. Hablemos de los materiales en general y otras características claves. ¿Cómo se eligen los materiales del cuerpo y del trim? El material del cuerpo se elige, como dijimos, por su resistencia a la presión y temperatura, usando las tablas PT de ASME, B1634 u otros códigos, y fundamental por su compatibilidad química con el fluido para resistir la corrosión. ¿Y el trim? Las partes internas. El trim, que incluye las superficies de asiento, el vástago, la bola, el disco, la compuerta, todo lo que esté en contacto directo con el flujo debe ser como mínimo igual de resistente a la corrosión que el cuerpo, y a menudo necesita ser más resistente al desgaste o la erosión. Aquí es donde entra en juego el galling o gripado que mencionamos, especialmente en válvulas de compuerta o globo con asientos metálicos. ¿Cómo se combate ese galling? Usando combinaciones de materiales con diferente dureza Brinell, API 606, 602 dan recomendaciones, o aplicando recubrimientos duros, hard facing, como Stellite u otros, en las superficies de asiento. Mencionaste antes asientos blandos y metálicos. ¿Podrías recordar la diferencia clave en rendimiento? Claro, los asientos blandos, hechos de polímeros como PTF, PIC, etc., dan un cierre excelente, casi cero fuga o bubble tight. Son ideales para aislamiento hermético donde la fuga no es tolerable. Pero su principal limitación es la temperatura. El PTF común ronda los 200 grados Celsius como máximo, aunque hay materiales especiales que aguantan un poco más. También pueden ser atacados por ciertos químicos o dañados por sólidos. ¿Y los metálicos? Los metálicos aguantan mucha más temperatura, alta presión y son resistentes a la abrasión. Son la elección para servicios severos, pero, como dijimos, suelen tener una pequeña tasa de fuga admisible según los estándares de prueba, como API 598.
no garantizan el cero fuga absoluto de un asiento blando bien diseñado. ¿Y recordaste un riesgo con los blandos en ciertas válvulas? Sí, el riesgo de sobrepresión en la cavidad. En válvulas de bola, macho o con puerta de doble asiento, si tienen asientos blandos y manejan un líquido, este puede quedar atrapado en la cavidad central cuando la válvula está cerrada. Si la temperatura exterior sube, el líquido atrapado se expande y la presión dentro de la cavidad puede aumentar enormemente, llegando a dañar la válvula o incluso causar una falla peligrosa. ¿Solución? Se necesita alguna forma de alivio de esa presión. Puede ser un pequeño orificio en la bola, que la hace unidireccional, asientos autoaliviantes o un dispositivo de alivio externo. Es un punto crítico a verificar en la especificación. Otro punto crítico hoy en día, el sello del vástago, por las emisiones fugitivas. ¿Qué recomienda la guía? La empaquetadura de grafito flexible es el estándar de facto en HPI. Funciona bien a alta temperatura, es resistente al fuego y ofrece un buen sellado inicial, pero su calidad es crucial. Hay que fijarse en la pureza del grafito, la densidad, si lleva inhibidores de corrosión para proteger el vástago. API tiene estándares como API 622 para probar la empaquetadura y API 624 para probar la válvula completa, que certifican un bajo nivel de emisiones. ¿Y qué pasa con el tiempo? ¿Siguen sellando igual? Ese es el problema. La empaquetadura de grafito tiende a consolidarse, a compactarse, con el tiempo y los ciclos de operación. Pierde la tensión inicial aplicada por la prensa estopas y puede empezar a fugar. Una solución bastante efectiva es el live loading. Consiste en usar resortes especiales, normalmente arandelas Belleville, en el conjunto de la prensa estopas. Estos resortes mantienen una carga elástica constante sobre la empaquetadura, compensando esa consolidación. ¿Y si se necesita un sellado aún mejor? Para servicios muy críticos, tóxicos o muy valiosos, donde la fuga es inaceptable, como vapor a alta presión, la opción superior es un sello de fuelle, VeloSeal. Es básicamente un fuelle metálico soldado al vástago y al bonete, que crea una barrera primaria totalmente hermética. La empaquetadura tradicional queda como un sello secundario de respaldo. Es más caro, pero ofrece el máximo nivel de contención. Ya casi terminamos nuestro recorrido por las características técnicas. ¿Qué otras opciones importantes debe considerar un ingeniero al especificar una válvula? La guía menciona varias en la sección 7. Sí, hay varias. Destacaría algunas. Operación. ¿Será manual con volante o palanca? ¿O necesitará asistencia? Esto puede ser por el tamaño de la válvula, demasiado grande para operar a mano, por un torque de operación muy alto, como en bolas de asiento metálico o mariposas triple offset, por la frecuencia con que debe operar o simplemente por ergonomía o ubicación. Ahí entran los reductores de engranajes o los actuadores, neumáticos, eléctricos, hidráulicos. Ok. ¿Qué más? Aislamiento positivo. Si se necesita un aislamiento absolutamente seguro para trabajos de mantenimiento aguas abajo, con cero posibilidad de fuga, los asientos metálicos estándar pueden no ser suficientes. Ahí se recurre a asientos blandos, si la temperatura y el fluido lo permiten, o más comúnmente en HPI, al concepto de doble bloqueo y purga, Double Block and Bleed, DBB, que tradicionalmente son dos válvulas de bloqueo en serie con una válvula de purga-venteo en el espacio intermedio. ¿Hay válvulas que hagan eso en un solo cuerpo? Sí, existen diseños especiales de válvula de bola o macho que incorporan dos superficies de sellado independientes y una conexión de venteo a la cavidad central, logrando la función DBB en una sola válvula. Pero hay que especificarlo y asegurarse de que cumpla los requisitos. Una compuerta estándar, FAPI 600, por ejemplo, no suele garantizar DBB. La prueba de fuego. Prueba de fuego, Fire Tested. Como ya dijimos, es crucial para cualquier válvula con partes no metálicas, asientos, sellos, que vaya a estar en un servicio con fluidos inflamables. La certificación es según API 607. Las conexiones a la tubería. Conexiones de extremo. Las más comunes en tamaños mayores a 2 pulgadas son las bridadas, flanged. Para alta integridad, alta presión o donde no se quieren posibles puntos de fuga, se usan extremos para soldar a tope. Butt weld, BW. En tamaños pequeños, generalmente 2 pulgadas o menos, son comunes las roscadas, threaded, NPT, o para soldar a encaje, socket weld, SW. A veces, las roscadas se refuerzan con un sello soldado, seal weld, para mayor seguridad. Y el alivio de cavidad que ya mencionaste. Alivio de sobrepresión en cavidad.
Sí, fundamental recordarlo para válvulas de doble asiento, bola, macho, algunas compuertas, en servicio líquido. Hay que especificar si se necesita y cómo se logrará. Con toda esta avalancha de información técnica, ¿cómo se traduce esto en un proceso práctico de selección? La guía propone unos pasos lógicos. Sí, la sección 8 da una secuencia de 14 pasos, pero podemos agruparlos en fases clave para simplificar. Primero, definir bien las condiciones de servicio, tamaño de línea, presión y temperatura máximas de diseño y, sobre todo, entender bien el fluido. ¿Es corrosivo? ¿Lleva sólidos? ¿Es tóxico? ¿Inflamable? ¿A qué temperatura opera normalmente? Paso 1. Conocer el problema. Exacto. Segundo, con eso claro, seleccionar el tipo de válvula, compuerta, bola, globo, retención, que mejor cumple la función requerida, bloqueo, regulación, antirretorno y el estándar API aplicable, y determinar la clase de presión correcta según las tablas PT. Paso 2. Elegir la herramienta. Algo así. Tercero, especificar los materiales. El material del cuerpo, el del trim internos, el de los asientos blandos o metálicos, la empaquetadura del vástago, las juntas del cuerpo bonete. Todo debe ser compatible con el fluido y la temperatura y cumplir requisitos especiales si aplican. NACE para servicio agrio, limpieza para oxígeno, etc. Paso 3. Construir la herramienta. O definir cómo construirla, ¿sí? Cuarto, definir todas las características adicionales necesarias. Necesita operación asistida. Prueba de fuego API 607. Venteo de cavidad. ¿Qué tipo de conexiones a la tubería? Se requieren pruebas especiales como la de doble bloqueo y purga, según API 598. Paso 4. Los detalles finos. Exacto. Y quinto, y muy importante, documentar todo exhaustivamente. Preparar una descripción de compra o una especificación técnica muy detallada. El anexo B de la guía API RP 615 da ejemplos excelentes de hojas de datos para distintos tipos de válvula. Usar algo así asegura que el fabricante entiende exactamente lo que se necesita y entregue la válvula correcta. Y consultar, ¿no? Fundamental. Revisar la selección con especialistas internos, materiales, procesos, seguridad y para válvulas críticas o complejas, discutir las opciones y detalles con los propios fabricantes antes de cerrar la especificación. Excelente resumen. Queda clarísimo que la selección de válvulas, aunque pueda parecer algo rutinario en una planta, es un ejercicio de ingeniería detallado, minucioso y sobre todo crítico para la operación segura y eficiente. API RP 615 es sin duda una herramienta poderosa, pero como bien dijiste al principio, requiere criterio experto, juicio de ingeniería para aplicarla correctamente a cada situación específica. Detrás de la aparente simplicidad de una válvula que abre y cierra, hay muchísima ingeniería para que haga su trabajo bien y de forma segura durante años. Y eso nos lleva a una reflexión final importante, creo yo. Más allá de simplemente cumplir una norma o un estándar, la aplicación rigurosa de estas directrices, el pensar en todos estos detalles técnicos que hemos desgranado hoy, tiene un impacto directo y enorme en la confiabilidad operativa de la planta, en la seguridad de las personas que trabajan allí y en la protección del medio ambiente al contener los fluidos. Totalmente. Por eso, es vital que ingenieros y técnicos miren más allá del costo inicial de la válvula al seleccionarla. Hay que adoptar una perspectiva de ciclo de vida completo, pensar en cuánto costará mantenerla, qué riesgos operativos o de seguridad se evitan eligiendo bien, cuánto tiempo real durará en servicio antes de necesitar reemplazo. Esa es la verdadera ingeniería de valor que soporta nuestra industria. No solo comprar lo más barato. Una perspectiva fundamental para cerrar, sin duda. Esperamos que esta inmersión profunda en los detalles técnicos de API RP 615 haya sido esclarecedora y sobre todo útil para el trabajo diario de los ingenieros y técnicos que nos escuchan.